capítulo 9, verso 18, vamos a darle lectura, y dice la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, y estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo joven, y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Cam su siervo. Hasta ahí vamos a dejarle. ¿Sabe? En este pasaje nosotros lo que podemos ver es una de las más poderosas maldiciones que se han soltado sobre la humanidad. En estos versos nosotros miramos cómo un padre enojado, como un padre deshonrado por sus propios hijos, suelta una de las maldiciones que iba a pasar de generación tras generación e iba a traer maldición a la humanidad. Noé lo que vivió fue una de las cosas más vergonzosas que puede vivir una persona, y sobre todo un hombre, es que su propio hijo lo violó. Cuando la Biblia nos habla y nos dice que entonces Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se refiere a que este hombre lo que hizo fue violar a su propio padre. Y esto era algo muy terrible. No tan solo lo violó, sino también fue y lo contó a sus hermanos y le dijo: acabo yo de abusar de mi padre. Sus hijos, cuando miraron a Noé, fueron de espaldas y cubrieron su desnudez, vergonzosos. Después, cuando el padre entró en sí, porque había plantado una viña, después de haber salido del arca, plantó una viña y entonces hizo un poco de jugo de uva, y el jugo de uva se fermentó y se le subió el vino a la cabeza. Es por eso que su hijo lo violó. Después de que se le pasó la borrachera, se enteró lo que había hecho uno de sus descendientes, y entonces soltó la maldición más grande que puede haber sobre la faz de la tierra, y maldijo a Cam y maldijo a todas las generaciones de estos hombres. Ahí es donde surge, hermano, ahí es donde surge toda una generación que viene a contaminar la tierra. Ahí es donde surge una generación que viene a contaminar toda la cultura, viene a contaminar a cierta parte de los hombres. De ahí también es donde surgen los nefilim, los gigantes. Nosotros vimos la ocasión pasada que hay tres tipos de guerra espiritual. La primera de ellas es la guerra espiritual personal. La segunda es la guerra espiritual personal, y una tercera, la guerra espiritual territorial. Y decíamos que la guerra espiritual personal tiene que ver con mi yo, aquellas cosas que yo no he podido dejar, aquellas cosas que yo no he podido ser libre, mis batallas, aquellos gigantes, aquel pecado, aquella cadena, aquella maldición que no he podido ser libre. La guerra espiritual local tiene que ver con los que me rodean, mi familia, la gente de mi trabajo, mis vecinos. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. La tercera clase de guerra espiritual tiene que ver con la guerra espiritual territorial, y tiene que ver con libertar naciones, pueblos, colonias. Eso es la guerra espiritual territorial. Así es que no podemos pasar a la guerra espiritual territorial sin antes haber luchado nosotros mismos con aquellas cadenas y aquellas maldiciones, con aquel pecado, con aquello que nos está encadenando. Decíamos que también no podemos libertar a un pueblo si no hemos aprendido a perdonar, si no hemos aprendido a liberar, si no hemos aprendido a enseñar a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Si no le hemos podido predicar al que tenemos al lado, mucho menos podremos predicar a una nación, a un pueblo. Todo, hermano, va por escalón. Primero la guerra espiritual personal con mi yo, después con lo que me rodean, y una vez que Dios me hace libre y me ayuda a liberar a los que están cerca de mí, puedo liberar a pueblos, naciones, ciudades y colonias enteras. Así es que son los tres tipos de guerra espiritual. Y aquí nosotros vemos el inicio de una de las maldiciones más grandes que llevó a pactar la tierra, que llevó a pactar a las generaciones. Esta maldición que soltó este hombre hasta nuestros días se está pagando muy caro.
Génesis capítulo número 6 lo vimos. Dice la Biblia que entonces los ángeles, lo vimos hace 8 días, cómo descendieron y estos ángeles caídos cohabitaron con las mujeres o tuvieron relaciones con las mujeres, las hijas de los hombres de la tierra, y les nacieron entonces Nefilim, hombres gigantes de 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Vemos que era una genética ya corrupta. Vemos cómo el ADN, lo vimos hace 8 días, vimos cómo el ADN fue modificado, el ADN de los hombres fue modificado de tal forma que le sembró la maldad en las personas y aún modificó su cuerpo y modificó su genética. Lo vimos en Génesis capítulo número 6. Nos da una pequeña historia sobre cuántos gigantes murieron y dice que en el diluvio murieron los gigantes, los hombres, las bestias. Ahí murieron estos personajes, pero sabe, la maldad continuó. Porque los mismos espíritus que en algún momento habían salido del cuerpo de estas personas ahogadas, volvieron a meterse en el interior de las personas. Y lo vemos en Génesis capítulo número 9. Ya había sido sembrada la maldad en el hombre. Y por eso es que Cam se atreve a violar a su padre. Es que este hombre se atreve a violarlo. Y esta maldad que le surgió en el corazón se empieza a contaminar sus generaciones. Vemos cómo ahí empieza un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo número 9 nos habla acerca de este hombre, cómo es que contaminó a toda una generación. En la Biblia vemos en el Antiguo Testamento 3 oficios de los cuales tenemos que tener muy presente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de un rey, nos habla acerca de un sacerdote y también nos habla acerca de un profeta. El rey es el que gobierna, el que tiene autoridad, el guerrero. Nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como un Jacob, como un Noé, como un Abraham, como un Moisés, hermano. Aparte de ser el rey, era una persona que iba a la guerra. Una persona que era rey siempre salía a la batalla, era un gobernador, pero también era un guerrero. Vemos otro de los oficios en el Antiguo Testamento, el sacerdote, y este es el que mediaba entre Dios y los hombres. Era un segundo oficio que estaba en el Antiguo Testamento. Vemos un tercer oficio que opera en el Antiguo Testamento, que es el profeta, que significa el vocero de Dios. Tres personajes que estaban en el Antiguo Testamento. Alguien que ejercía esa autoridad, alguien que peleaba por su pueblo, alguien que acercaba a Dios y a los hombres, pero también alguien que daba dirección al pueblo o a la familia. En este caso era el profeta. Y había gente que tenía esos 3 oficios. Le acabo de decir que uno de ellos era Jacob, otro era Noé, Abraham, Moisés, David y Samuel. Eran gente que tenía estos 3 oficios. Era profeta, gobernador y sacerdote. Estos 3 oficios Dios los estableció para traer una unidad, para traer una dirección, para traer, hermano, ejercer un control, una autoridad sobre un pueblo, para que trajeran los diseños de Dios hacia la familia y hacia la tierra. Estos 3 oficios los vemos operando en el Antiguo Testamento. Pero sabe, así como Dios estableció estos 3 oficios, también el diablo estableció estos 3 oficios. Vemos gente que se levantó como rey, como gobernador, que se autonombraba Dios. Vemos también en el Antiguo Testamento que hubo sacerdotes que acercaban al pueblo a dioses falsos. Y vemos también como en el Antiguo Testamento había profetas que daban un mensaje errado y completamente diferente y torcido al que Dios daba. Así como Dios levantó estos 3 oficios, también el diablo levantó 3 oficios completamente distintos. Era una copia de lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué razón? Porque él sabía la importancia de levantar sacerdotes que desviaran el pueblo y su culto, su ofrenda, su alabanza a otro Dios. Satanás levantó a profetas que dijeran, así dice el Señor, pero no era el Dios de los cielos. Levantó gobernadores para ejercer control y dominio, como en el caso de Nimrod, que vamos a ver más adelante. Así es que Satanás también estableció estos oficios en el Antiguo Testamento para controlar. Pero sabe, una de las cosas es que también Satanás estableció espíritus territoriales junto con los hombres para poder dominar a las generaciones, a las familias, a las culturas, a los pueblos.
Satanás no es omnipresente. Si usted creía que Satanás está en todos lados, usted está equivocado. Él no es omnipresente. Él no es como Dios. Dios está en todos lados. Satanás no está en todos lados, hermano. Él lo que tiene es precisamente conocimiento de ciertos portales por los cuales él puede entrar y pasar de un lado a otro, de un continente a otro, de una dimensión espiritual a una dimensión territorial. Él lo sabe tan perfectamente bien, y lo vamos a ver cómo en las Escrituras nos describe diferentes puertas dimensionales. Los ángeles tenían conocimiento de todo ello. Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos lados. Es por eso que en la reunión de hechiceros y de brujos tienen que esperar 2, 3, 4, 5 horas a que Satanás se haga presente y firme los pactos y los contratos, porque Él no es omnipresente como nuestro Dios. Nosotros adoramos aquí a Dios, nosotros lo exaltamos y Él está presente, pero también del otro lado del mundo hay pueblo que le está adorando y le está exaltando, y ahí está presente, porque nuestro Dios es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén? Él sí está en todos lados. Tú te viniste a la reunión y Él está cuidando tu familia y está cuidando tu casa. Él sí es omnipresente. Tenemos un Dios fuerte y poderoso, grande. ¿Cuántos dicen amén? Él es omnipresente. Él no es omnipresente. Nuestro Dios sí es omnipresente. Y como Él no es omnipresente, entonces Él está bien organizado y tiene algo que se llama espíritus territoriales. Diga conmigo, espíritus territoriales. Una vez más diga, espíritus territoriales. Estos espíritus territoriales, como bien lo dice su nombre, están al frente de ciertos territorios. Territorio puede ser de una colonia, puede ser de una avenida, pueden ser de una delegación, de un pueblo, de una ciudad, de una nación y de un continente. Usted y yo lo podemos identificar tan fácilmente. Cuando nosotros hablamos de alguna ciudad en la República, si nosotros hablamos de Guerrero, ahorita en este momento, ¿qué espíritu territorial estaría controlando Guerrero? Si no es el narcotráfico, la violencia, el secuestro. Si nosotros hablamos de una delegación aquí en el Distrito Federal, o hablamos acerca de una colonia en el Distrito Federal, usted me dirá, ahí hay prostitución, ahí hay robo, ahí hay secuestro, ahí hay trata de personas, ahí hay corrupción. Y entonces nosotros logramos mirar qué espíritu territorial hay ahí, porque se manifiesta. Satanás no es omnipresente, pero sí está muy bien organizado. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 28, mire lo que dice Ezequiel capítulo número 28. Curiosamente, la palabra colonia, su raíz etimológica significa espíritu asignado a. La palabra colonia significa espíritu asignado a. Cuando nosotros leemos la historia y vemos algunos libros que nos dicen, y la ciudad fue trazada, cuando la Biblia nos dice que la ciudad fue trazada, quiere decir que fue puesta por colonias, que fue puesta o dividida. Y eso quiere decir que se asignó un guardián, que se asignó un protector a esa manzana, a esa zona, a esa colonia. Por eso colonia significa en su raíz etimológica asignado, espíritu asignado a. Por eso nosotros podemos ver que solamente una calle divide una colonia de otra, y que tal vez la colonia de la izquierda, ahí hay violencia, y solamente cruzamos la avenida para entrar a la siguiente colonia, y en esa calle, en esa colonia hay robo de autopartes o hay prostitución. ¿Por qué? Porque son espíritus territoriales asignados a un territorio, asignados a una colonia, asignados a una manzana. ¿Por qué? Porque como ellos cobran efecto a través de las ofrendas que la gente les da, a través de la práctica del pecado. Entre mayormente se practica el pecado, más fuerza tienen esos espíritus territoriales. La Biblia nos dice en Ezequiel 28, número 4, Ezequiel 28, verso número 4, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor, y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario.
Yo pues saqué fuego del medio de ti, la cual te consumió, y puse en ceniza sobre la tierra a los ojos que te miran. ¿Sabe? Aquí la palabra clave es por causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones en el hebreo original quiere decir, es la palabra rakal, y quiere decir viajar para comercializar, mercadería, comercio, engaño. Repito, la palabra para contratación es la palabra rakal en el hebreo y significa lo siguiente: viajar para comercializar, mercadería, comercio, engaño. Así es que Satanás, cuando él decidió rebelarse en contra del Eterno, lo que hizo fue lo siguiente: viajó por todo el universo y miró a todos los ángeles, porque recordemos que son millones y millones de ángeles, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos, millones y millares de ángeles. Así es que son millones de ángeles, y Satanás lo que hizo fue viajar por todo el universo y entrevistarse con ángeles de alta jerarquía, y hizo contrataciones, hizo acuerdos, hizo pactos. Dijo: si ustedes deciden seguirme a mí y hacerle un boicot a Dios el Eterno, yo prometo establecerlos sobre dominios, sobre territorios. Satanás no podría ofrecer dinero, Satanás no podía ofrecer más que territorios para controlar. Ahí la palabra nos da luz y nos dice que efectivamente hay espíritus territoriales, hay espíritus que están asignados a ciertas colonias, a ciertos países, continentes, a ciertas zonas, y que fueron entregados por el mismo diablo, por el mismo Satanás, las entregó. Ese fue el pago de la rebelión de los ángeles, hermano. Esa es la forma en la que Satanás le pagó a los ángeles el haberse rebelado en contra de Dios. Y nos damos cuenta que efectivamente existen espíritus territoriales, y que estos espíritus territoriales se fortalecen a través del pecado voluntario de las personas. Es por eso que cada vez que hay un muerto en una avenida, en una delegación, en una colonia, entonces a la siguiente semana vuelve a haber otra persona muerta, vuelve a haber violencia, vuelve a haber un levantamiento en armas. ¿Por qué? Porque ese espíritu se fortalece a través del pecado, se fortalece a través del derramamiento de sangre, se fortalece a través del levantamiento de las personas. Por eso cada vez que hay conflicto y problema en la iglesia, en la casa, entonces estamos dejando que el enemigo se fortalezca, y aquel espíritu, hermano, que busca separarnos, dividirnos, que busca destruir, se fortalece a través del chisme, se fortalece a través del engaño, a través de la mentira, se fortalece a través del pecado. Por eso lo que debemos hacer es cerrar filas en casa, es cerrar filas en la iglesia, es cerrar filas en nuestra vida, porque si no, Satanás ocupa eso. Voltea con el que está al lado y dile: ten cuidado. Dile: cierra las puertas de tu vida. Así es que Satanás lo que hizo fue viajar, comercializó, ofreció, y entonces se volvieron espíritus territoriales, hermano. Espíritus que controlan un territorio, un dominio, una población. Satanás no es omnipresente, pero sí está muy bien organizado. Él no es omnipresente, pero está muy bien organizado. Y la Biblia nos sigue diciendo: entonces Cam vio la desnudez de Noé. Curiosamente, el nombre de Cam significa rebeldía. Y de ahí empezó una generación a levantarse. Dice el capítulo 10, verso número 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sam, Cam y Jafet. Y a quienes le nacieron hijos después del diluvio: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabá, Tubal, Mesach y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Torgá. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Domanim. Y estos son los pobladores de las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familiares en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, y Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Sebas, Javilá, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Decadán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador de delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Jehová.
Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad, Calne, en tierra de Sinaí, y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rebot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y Misraín engendró a Ludim, a Namim, a Labim y a Naphtuim. ¿Sabe? Usted a lo mejor dirá, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, porque cuando estudiamos la genealogía y cuando estudiamos los nombres de cada uno de estos personajes, nos damos cuenta cómo era su naturaleza. Por eso la Biblia dice que el nombre de Cus significa el que es rebelde. El que es rebelde. Y de aquí Cam dio a luz un hijo llamado Cus. Y Cus, dice la Biblia, que engendró a Nimrod, el vigoroso cazador de delante de Jehová. Esta genealogía fue la que maldijo Noé. Esta genética, estos hijos, nietos y bisnietos fueron los que maldijo Noé. Cus, Cam, engendró a Cus. Y Cus engendró a Nimrod. Y curiosamente, Cus y Nimrod significa rebeldía. Estos dos tuvieron un resentimiento en contra de Dios por lo que Dios le había hecho a su padre, porque lo maldijo y le dijo: maldito serás, siervo de siervos, siervo y esclavo serás. Tus hijos serán siervos, tus nietos serán esclavos, ellos no serán libres. Y entonces Dios maldijo a todas sus generaciones. Entonces Cam, Cus y Nimrod tuvieron un resentimiento en contra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que Nimrod fue vigoroso cazador de delante de Jehová. Usted lee en su Reina Valera y podrá decir: tal vez Nimrod fue un grande cazador que tenía la bendición de Dios. No, cuando leemos el texto original y la Biblia nos dice que fue un vigoroso cazador de delante de Jehová, que quiere decir lo siguiente: él estuvo en contra de Dios, él quiso cazar su presencia, él quiso edificar una torre de Babel, él quiso edificar un edificio tan alto para llegar al cielo y entonces quitar a Dios de su trono. Eso fue lo que hizo Nimrod al construir la torre de Babel. Él quiso ser como Dios. Nimrod estaba tan resentido con el Dios eterno por lo que le había hecho su padre, lo que le había hecho a su abuelo y lo que le iba a hacer a los hijos de Nimrod y a los hijos de sus hijos. Él tenía tanta rebeldía que se levantó en contra de él y dijo: voy a cazar la presencia de él, lo voy a desbancar de su trono. Es por eso que él empieza la construcción de esa torre. Una torre llena de egoísmo, una torre llena de resentimiento y de amargura en el corazón. Una torre queriendo desbancar al Dios eterno. Claro, eso jamás iba a ser posible. Por eso es que Dios mira y desciende y dice: confundamos a estos hombres. Y Dios entonces destruye la torre de Babel, porque era una edificación en contra de Dios y confunde las lenguas de los hombres. Pero dice la Biblia que era un cazador. Nimrod era un vigoroso cazador de la presencia de Dios, alguien que era tan fuerte y que no se daba por vencido hasta ver a Dios derrotado. Eso es lo que quiere decir. La Biblia nos dice que el primer hombre que estableció una ciudad, el primer hombre que estableció una cultura, el primer hombre que estableció, hermano, una ciudad fue Nimrod. Y es que Nimrod era un cazador. Él cazaba las fieras salvajes. Y la gente no tenía muros, la gente no estaba cercada, no estaba constituida por ciudad, la gente no estaba junta, la gente estaba dispersa y era fácil que los animales salvajes atacaran a la gente. Y él, como era un cazador fuerte, vigoroso, hábil, él se encargaba de matar a las fieras salvajes y toda la gente empezó a ganar el aprecio de la gente, los aplausos, la admiración. Y entonces Nimrod se le prendió el foco y dijo: ¿por qué no junto a todas las gentes que están dispersas y hacemos una primera ciudad y le ponemos muros alrededor de esas casas y les llamamos ciudades? Nimrod fue el primer constructor de una ciudad, el primer edificador de una cultura, el primer edificador o un arquitecto, hermano, de una forma de pensar. Y cuando habló con la gente estuvo de acuerdo en que Nimrod fuera su rey, su gobernante, porque él se encargaba de defenderlos. Y cuando se empezaron a juntar las casas, las personas, entonces cercaron esa comunidad y se convirtió en la primera ciudad. Ahí es donde Nimrod se declara como Dios, como el emperador, como el gobernador.
Ahí es donde empieza a pedir que la gente le empiece a adorar, que la gente le empiece a pedir a él, que la gente le empiece a pedir favor, que la gente empiece a rendirle culto y adoración. Nimrod no tan solo fue el primer gobernante, sino el primer Dios, el primer hombre que se autonombró Dios, pero también Nimrod fue el primer sacerdote satánico. Nimrod practicó la alta magia negra, que hoy hasta nuestros días, todo el legado que dejó Nimrod, todavía muchos hechiceros esotéricos, gente de nueva era, gente ocultista, gente de magia negra, sigue consultando aquel conocimiento babilónico que Nimrod sembró. Y mire, Nimrod es el que forma la primera colonia, los primeros espíritus que controlan a una comunidad. Ahora, Nimrod también fue aquel hombre que le nombraron Dios. Curiosamente, también el nombre de Pedro, Simón, significa el abridor de puertas. Tú ya no más te llamarás Simón, porque Nimrod significa el abridor de puertas. Y curiosamente, en Babilonia, lo que ahora es Irak, se encuentran las más grandes, hay más de 30 puertas dimensionales alrededor de Irak. Y esto lo sabía perfectamente el gobernante Saddam Hussein. Lo sabía tan perfectamente. Por eso el Sigurat, o el lugar en donde había la puerta dimensional más grande, o está la puerta dimensional más grande, fue tomada por el ejército de los Estados Unidos. En Irak hay más de 30 puertas dimensionales, y cuando Saddam Hussein reconstruyó a través de arqueólogos rusos y de todo el mundo árabe, los más prominentes, reconstruyó la puerta dimensional, es donde en la guerra del Golfo, es donde Bush papá fue y tomó Irak, porque sabía que Saddam Hussein iba a tener conocimiento de otra dimensión, conocimiento de otros seres. Es por eso que derrotaron a este hombre, Saddam Hussein, en algunos años atrás, lo derrotaron. ¿Por qué? Porque él ya estaba a punto de tener esta tecnología. Y cuando tú estudias algunos libros, algunas revistas, y te metes más a profundidad, sabes que esto es real. Sabes que no estamos hablando de ciencia ficción. Sabes que hay algo ahí en la historia que nos deja mirar. Y es por eso que Saddam Hussein fue derrotado y los Estados Unidos tomaron el Sigurat, o la puerta dimensional más grande que existe en Irak, y está tomada. Así es que por eso Nimrod, aparte de que significa rebelde, el nombre de Nimrod significa abridor de puertas. ¿Qué nos está diciendo? Que Nimrod trajo una dimensión espiritual y la estableció sobre la tierra. Nimrod estableció un conocimiento de otro mundo, abrió una puerta para que la gente tuviera acceso al conocimiento oculto, tuviera acceso al conocimiento espiritual. Por eso es que Nimrod podía transformarse en animal. Por eso uno de los nombres que se le da a Nimrod es el toro con alas. ¿Por qué? Porque Nimrod tenía la habilidad de convertirse en un toro con alas. Nimrod también se le conoce como aquel ángel que tiene un arco y una flecha, el famoso Cupido. Esto no es otra cosa más que representación también de Nimrod. Nimrod tuvo un conocimiento ocultista profundo, de magia negra, por eso fue el abridor de puertas. Abrió puertas espirituales por las cuales entraron espíritus y le dieron conocimiento a los hombres. Por eso uno de los nombres de Pedro era Simón, y Jesucristo le dijo: tú ya no te serás más el abridor de puertas, porque por eso tu vida está como está. Tu nombre ahora será Pedro. Ya no será más Simón, ahora será Pedro. Por eso le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Tú creías que nada más que porque nos había dado una promesa. No. Simón estaba entendiendo perfectamente bien que su nombre estaba siendo cambiado, y que si en algún momento su vida había traído algún conocimiento, que si en su vida había abierto puertas por las cuales el enemigo lo estaba zarandeando, ahora le dice: ya no te llamarás más el de las puertas abiertas al enemigo, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre la revelación que tú recibes será una puerta. Por eso le dijo: sobre lo que tú has recibido. Por eso le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías.
Y le dijo: bienaventurado Simón Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, sino que se abrió una puerta, y sobre esa revelación voy a edificar mi iglesia, sobre la revelación de quién soy yo. Él abrió una puerta, una dimensión más. Por eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo Él fue uno de los impulsores al evangelismo, fue uno de los hombres que primeramente ganó miles de almas y de personas, abrió puerta para la salvación. Era necesario que Pedro cambiara su nombre de Simón a Pedro. Nimrod era un abridor de puertas, y él abrió puertas dimensionales. Babilonia significa confusión. Él lo que trajo fue confusión a la humanidad. Él lo que trajo fue una desviación del conocimiento del Dios verdadero a conocimientos falsos. Por eso Babilonia significa confusión. Le trajo confusión al hombre. El hombre decía: es que eso no me enseñaron mis padres. Mis padres me enseñaron que era un solo Dios y que estaba en el cielo y que a Él teníamos que adorar. Y entonces Nimrod lo que hizo fue traer confusión y puso una multitud de dioses, y él mismo se autonombró Dios. Y ahí fue un edificador. Babilonia, él edificó Babilonia, él edificó la confusión, él extendió la confusión. De ahí es donde se produce la gran alta magia negra. Por eso él era conocido como el toro alado, porque tenía la habilidad de convertirse en un toro. Se conoce como Eros, el dios Eros o el dios Cupido. El centauro, mitad hombre, mitad caballo, en la mitología griega. Se conoce también como Saturno, como el Cronos, el dios de los dioses, el dios de los cuernos también. Baco, el dios del vino y de la embriaguez. Tamuz, el dios de los fenicios. Krishna en la India. Horus en Egipto. Júpiter en Roma y Adonis en Fenicia. Así es que este hombre tenía un gran conocimiento esotérico, mágico. Él fue el que distribuyó todo esto. Fue el primer constructor, el primer Dios, el primer hombre que se autonombra Dios, ¿verdad? Fue el primer hombre que escribe libros de magia negra. Y entonces dice la Biblia que el nieto de él, o el sobrino de él, llamado Misraim, que quiere decir Egipto, Misraim es el que funda Egipto. Y conocemos que en Egipto está uno de los lugares de alta magia, con las pirámides, con los famosos sigurat. Lo que hizo el sobrino es que se llevó el conocimiento que en algún momento le había dado Nimrod, se lo lleva a Egipto y empieza una construcción de diferentes obeliscos, pirámides, sigurat, montes, puertas. Y es que abre un conocimiento también en Egipto. Por eso es conocido que los hombres de alta magia acuden a Egipto para iniciarse, acuden a Egipto para estudiar la perfección de las pirámides, la perfección de sus construcciones, porque hay magia, porque hay fuerzas espirituales que logran fortalecerse. Y pueden los hombres pasar años y años en esas pirámides y encontrar una serie de conocimiento ocultista. Imagínense qué entonces será en Babilonia, qué será en Irak, porque el ejército, los ejércitos del mundo están enfocados en Irak. No es por el petróleo, son por las puertas y el conocimiento dimensional que hay ahí. El conocimiento de seres de otro planeta, dicen algunos, pero nosotros sabemos que es el conocimiento de los caídos, es el conocimiento de los espíritus quien les da a los hombres estas revelaciones. No son personas de otro planeta. Es gente, son personajes espirituales que le han dado el conocimiento a los hombres y que surgen desde Babilonia y se van hasta Egipto. Por eso nosotros miramos que los famosos sigurat. ¿Qué es un sigurat? Un sigurat es una meseta hecha de tierra o hecha de ladrillos. Es como una meseta en la cual los hombres la edifican para acercarse a Dios. Cuando nosotros vamos a una pirámide, si nosotros vemos sus cimientos, están sobre sigurat, sobre mesetas. Las pirámides nunca fueron hechas así, sino fueron hechas por mesetas. Es una meseta más grande y sobre esa meseta más grande una más pequeña y sobre esa mediana una más pequeña, así sucesivamente hasta que llega a una meseta más pequeña y después aplanan las orillas, convirtiéndolas en una pirámide.
pero en realidad son sigurat, son mesetas, y quiere decir escalones que ascienden al cielo, escalones que ascienden a los dioses, escalones que ascienden al conocimiento espiritual. Por eso los hombres, cuando construyeron estas mesetas, se subieron a estas mesetas e empezaron a invocar a los dioses de los astros, a los dioses del cielo. Y no estoy hablando de Dios, estoy hablando acerca de los espíritus, que la gente los invocó, y cuando los invocó, esos espíritus vinieron. Por eso dice que un día los dioses descendieron a la tierra. ¿Y quiénes son esos dioses sino ángeles caídos? Cuando nosotros vemos las culturas, vemos que hay ángeles que parecen, personajes que tienen cuerpo de humano, mitad cuerpo de humano y mitad cuerpo animal. Vemos personajes ahí en las tallas, en las piedras, en las pinturas. Vemos personajes muy grotescos. Vemos ángeles incluso cayendo en algunas culturas como los mayas. Ángeles incluso cayendo en algunas culturas como los mayas, en donde está un ángel cayendo, y en Tulum aparece ese ángel cayendo en todas las construcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que un día los hombres se subieron a ese sigurat invocando a los dioses de las estrellas, y esos dioses descendieron y le dieron conocimiento a los hombres. Un sigurat significa un lugar dedicado para un Dios, un lugar donde se manifiesta ese Dios y me da revelación. Ese es el principio de las construcciones mágicas, ese es el principio de las pirámides, ese es el principio. El hombre queriendo tener un conocimiento más, el hombre queriendo conocer lo oculto. Por eso el hombre miró las estrellas, porque en un principio Dios se reveló al hombre a través de las estrellas, y por eso le dijo a Abraham: mira las estrellas, cuéntalas, ahí está tu descendencia. Ahí en el cielo yo he escrito, dice el hebreo, ahí yo he escrito tu futuro. Y es que en el cielo se encuentra nuestro futuro. Pero como el hombre empezó a consultar los astros, el hombre empezó a dejar a Dios a un lado y empezar a hacer cuentas matemáticas y empezar a mirar los astros, entonces Dios lo prohíbe y dice: ustedes no mirarán más a las estrellas, ustedes no mirarán más a su futuro, ustedes no consultarán astrónomos, ustedes no consultarán a hombres. Usted dirá: pastor, eso es verdad, pero no estamos hablando de astrología, estamos hablando de astronomía. Hombres sabios que estudiaban los astros, no para el futuro, sino porque Dios hablaba a través de ello. Por eso Daniel, cuando estuvo de maestro de ellos, les encargó que cuando hubiera esta conjunción iba a aparecer una estrella brillante, y cuando esa estrella brillante apareciera en el cielo es que el Mesías nació. Es por eso que ellos, los magos, no eran reyes magos, eran astrónomos que estudiaban los astros y estaban expectantes. 400 años atrás ya estaban esperando esa señal. Por eso cuando Daniel muere, hermano, él le deja la tarea, dice la tradición hebrea, cuando Daniel muere, le deja a sus alumnos que estén fijando sus ojos en el cielo, para que cuando esta conjunción se dé, entonces vayan y le den lo que Daniel ya les había preparado. Daniel no se casó, Daniel era un eunuco, nunca conoció mujer, nunca tuvo hijos, y Daniel fue muy rico. Por eso, cuando María y José tienen que salir y huir porque Herodes está buscando a Jesús para matarlo, ellos no tenían dinero. Y lo que sucede es que ellos salen huyendo y vivieron en una pobreza por algún tiempo. En ese momento, cuando hubo esa conjunción, los sabios emprendieron un viaje que les llevó 2 años. Y los sabios, dice la Biblia en el libro de Lucas, que llegaron a la casa de Jesús. No llegaron al pesebre, eso no es cierto, eso es una tradición. No llegaron al pesebre, ellos llegaron 2 años después. Y entonces le entregaron riquezas, tocaron a la puerta y le dijeron: señora María, traemos un presente, aquí está el rey de reyes, aquí nació el Mesías. Y María dijo: sí, aquí está, tenemos un presente de alguien que 400 años atrás nos dejó por herencia entregarle.
Y es que los sabios estaban estudiando los astros y pasó una generación de sabios y murió. Y volvió a pasar otra generación de sabios y murió. Pero algo que estaba pasando de generación en generación con los sabios era que un día iba a haber esa conjunción de Leo con Virgo e iba a anunciar el nacimiento del Mesías. Y cuando llegó eso, Daniel ya no pudo contemplarlo, ya no pudo mirarlo. Pero Daniel dejó un testamento y dejó que toda su riqueza se la entregaran al Mesías. Cuando los magos llegaron, no le entregaron un cofre como la tradición nos enseña. No le entregaron un cofre lleno de mirra, incienso y oro. Le entregaron camellos y camellos llenos, hermano, de oro, de mirra y de incienso. De alguien que había pensado en él 400 años atrás. Puedes creerlo. Así es que los astrónomos era gente que estudiaba los astros. No era gente que consultaba como hoy lo hacen los astrólogos. Los astros, Dios le hablaba a la gente a través de los astros, pero Dios después lo prohibió porque empezaron a descubrir ciertos conocimiento espiritual y dijo, ahora ya no lo consultarán. Todo lo que tienen que saber y todo lo que tienen que descubrir, yo se los voy a mostrar por mi palabra y por mi espíritu. Así es que estos hombres sí descubrieron el lado oculto de la astrología o lo que llamamos astrología. Estos hombres sí lo conocieron y por eso hicieron sigurat, montañas para acercarse a los dioses, a los ángeles caídos, y les dieron conocimiento y revelación. Nosotros conocemos los misterios babilónicos. ¿Y esto qué es? Hay un libro que se llama Los Misterios Babilónicos. Y esto es el conocimiento de construcción, de adoración para edificar una ciudad. Este libro de los misterios babilónicos es un conocimiento ocultista de construcción y adoración. Cómo edificar una ciudad, cómo edificar un culto, cómo edificar una cultura, cómo establecer dominio sobre una persona. Por eso de ahí de la gente que hipnotiza a las masas del conocimiento viene de Egipto. El control de las masas, el hipnotismo, todo viene de Egipto, hermano. Es un conocimiento ocultista. Por eso no debemos ir con la gente que practica en la psicología o en la parapsicología una regresión. No te puedes dejar hipnotizar, porque eso no es de Dios. Esto es un conocimiento ocultista, hermano. El hipnotismo es un conocimiento ocultista y gente hace regresiones para borrarte de tu pasado aquella cosa que te marcó, aquellas escenas, aquella vivencia. Esto es cosa ocultista y no lo debes de practicar. Así es que estos misterios babilónicos le hablan a los hombres de cómo traer un control, cómo ejercer dominio sobre alguien. Recordemos que Nimrod fue el fundador de Babel y de ahí ahora conocemos que es Irak, y de ahí surgió el conocimiento hacia Misraim, o lo que conocemos como Egipto. Los nombres de Nimrod nos hablan claramente de quién era este personaje. Ahora, hablo de los espíritus territoriales. Jamás el enemigo va a ser omnipresente, pero él sí está bien organizado. Y establece espíritus territoriales en las colonias, pueblos, naciones y continentes. ¿Cómo se fortalecen esos espíritus territoriales? Te voy a decir cómo se fortalecen. A través del pecado voluntario. Cuando hay la práctica de un pecado en una colonia, en un pueblo, en una nación como es la nuestra, y de un pecado de idolatría, ¿verdad? En donde reina alguien que se llama la reina del cielo, y que no tan solo está gobernando en México, sino en toda Latinoamérica. Y tenemos a un principado, y tenemos a un espíritu territorial llamada la reina del cielo. ¿Cómo es que se fortalece a la reina del cielo? A través de las oraciones que la gente le hace a ese ídolo. Estoy hablando de la guadalupana. A través de las oraciones, de las ofrendas, de las peticiones, de las mandas, de las danzas. Así se fortalece un espíritu territorial. Un espíritu territorial se fortalece por las ofrendas, por las oraciones. Se fortalece a través, hermano, del pecado. Cuando alguien practica el pecado, ese espíritu territorial se fortalece. Y los demonios, en la Biblia vemos que pidieron diferentes ofrendas.
La primera ofrenda que pidieron fue de legumbres y de semillas. Cuando la gente va con el hechicero, cuando la gente va con el babalao, con el santero, lo primero que te piden son frutos, legumbres y semillas. ¿Sí o no? Tráele sus manzanas a la Santa Muerte, tráele su fruta a Elohuá, a Yemayá, ponle sus semillas, ponle sus legumbres, ponle su fruta. Lo primero que pide un espíritu o un demonio son legumbres, semillas y frutos, un espíritu de bajo calibre. A medida de que la gente está metida en esa secta satánica, le van pidiendo más sacrificios o más ofrendas. La siguiente ofrenda que piden los demonios son animales. Es por eso que el santero dice, ahora necesitas traer una gallina negra, un conejo, un perro, una cabra. Y empiezan a derramar sangre. A medida de que tú vas pidiendo más, también el demonio va pidiendo más. Recuerda, primero son frutos, legumbres y semillas, y después empiezan a pedir vidas y vidas de animales, derramamiento de sangre. Di conmigo, derramamiento de sangre, desata poder. Una vez más, dile al que tienes al lado, derramamiento de sangre, desata poder. Una vez más, dígalo, derramamiento de sangre, desata poder. Por eso a la gente que iba pidiendo, se le iba pidiendo más ofrenda. El derramamiento de sangre mayor de un animal era el de un toro negro. ¿Se acuerda quién es el toro negro? Nimrod. Entonces el espíritu decía, tráeme fruta, legumbres, tráeme semillas, y después quieres algo más, tienes una petición, tráeme un animal. Y quieres algo más grande, entonces tráeme un toro, derrama su sangre. Por eso los profetas falsos de Baal lo que hicieron fueron sacrificar a toros y derramaron la sangre sobre ese altar. Era muy sabido. Por eso a Baal se le ofrecía, que no es otro más que Nimrod, a Baal se le ofrecían los toros negros en sacrificio, porque sabían que eso desataba poder. Derramamiento de sangre desata poder. A medida de que los dioses se les va pidiendo, van pidiendo una de las ofrendas, que es las ofrendas de doncellas. Cuando Hernán Cortés entró a México, sacrificaron a 1000 doncellas en el volcán Popocatépetl. Por eso muchos de los cronistas y los historiadores están aterrados. Incluso por ahí encontré un libro en donde nos habla acerca de los famosos Nefilim en México, con los aztecas. Y había un olmeca al cual le tenían miedo los españoles. Eso es impresionante. Entonces encontramos evidencias que efectivamente la herencia de la serpiente, la herencia de los caídos también estuvo en México, en la cultura azteca y en la cultura olmeca. Ahí lo vemos y lo vamos a ver dentro de 8 días. Y entonces Hernán Cortés se horrorizó, y muchos de los cronistas y los historiadores quedan aterrados con los sacrificios que se hacían a los dioses paganos. Eran derramamiento de doncellas y ofrecían al volcán Popocatépetl, como todavía lo siguen haciendo hoy, ofrecían al volcán Popocatépetl sacrificios de doncellas, de niños. Porque primero el demonio empezaba pidiendo frutas, legumbres, después pasaba a vidas de animales, y después el derramamiento más grande de un animal era un toro negro que representa a Baal, y después pedía uno de los derramamientos más grandes de sangre, que era el derramamiento de sangre de doncellas. Y después pedía uno de las ofrendas mayores, que era el derramamiento de sangre de los sacerdotes. Por eso es que cuando Moisés va y le dice, le dice a Faraón, te vas a enfrentar contra el Dios eterno. Y entonces dice, no importa, yo tengo muchos dioses que me defienden. Y Dios empezó a herir cada plaga, y cada plaga representa un Dios. Cada plaga representa un Dios. Y entonces cuando Dios salía vencedor de una plaga, es porque Dios había vencido ese Dios. Y el sacerdote iba y le decía, Faraón, deja ir al pueblo de Israel. Y decía, no lo voy a dejar ir. Tú por eso eres sacerdote, clama a tus dioses y dile que nos hagan justicia y nos hagan venganza. Pero ¿sabes por qué los sacerdotes iban con Faraón y le decían, por favor, ya suelta al pueblo de Israel? Porque cada vez que Dios salía vencedor de una plaga, vencía a un Dios. Y cada vez que vencía a ese Dios, el sacerdote de ese Dios moría. Por eso los sacerdotes falsos iban con Faraón y le decían, Faraón,
por favor deja salir a este pueblo, porque si no, ahora me toca la muerte a mí, porque Dios el Eterno va a vencer a mi Dios y yo voy a morir también. Por eso es que pedían los sacerdotes de Egipto que soltaran al pueblo de Israel, porque el derramamiento de sangre mayor, o una de las ofrendas mayores, era el derramamiento de sangre de sacerdotes. Pero el último derramamiento de sangre poderoso era el de los primogénitos. Por eso Dios el Eterno lo que hace es que vence a todos los dioses de Egipto, acaba con todos los sacerdotes y después termina con el derramamiento de sangre mayor. Faraón pensaba que podía librar a su pueblo a través del derramamiento de sangre de los primogénitos. Faraón lo que estaba pensando era matar a los primogénitos de Egipto y matar a los primogénitos de Israel, porque él sabía que había un poder muy grande cuando se mataba a los primogénitos. Por eso Dios se le adelantó y Dios le dijo a su pueblo: preparen la Pascua, júntense cada familia, y si la familia es pequeña, júntense con su vecino, coman del cordero que van a sacrificar, su sangre pónganla sobre la puerta y sobre la ventana, porque yo voy a pasar y voy a herir a todo primogénito. Y cuando Dios pasó, entonces mató a todos los primogénitos de Egipto. Dios se le adelantó a Faraón, porque al siguiente día Faraón se le había metido en la cabeza el matar a los primogénitos de su pueblo y matar a los primogénitos de Israel, porque ese era el derramamiento de sangre mayor. Di conmigo: derramamiento de sangre desata poder. Una vez más: derramamiento de sangre desata poder. ¿Sabes por qué Cristo fue muerto? Y Cristo se le llama el primogénito, el hijo primogénito de Dios. Él tuvo que derramar su sangre para nosotros darnos poder, porque derramamiento de sangre desata poder, y derramamiento de sangre del primogénito desata poder. ¿Me entiendes? Por eso no hay pacto de sangre, no hay magia, no hay hechizo en donde haya sangre que te pueda maldecir. ¿Me escuchaste? No hay hechizo, no hay derramamiento de sangre que pueda maldecirte, enfermarte, secarte o hacerte daño. Por más que derramen sangre de animales, por más que derramen sangre humana, por más que hagan ofrenda a dioses para que tú mueras, para que tú enfermes, no van a poderte hacer nada, porque hay un derramamiento de sangre mucho más poderoso, y ese es el derramamiento de sangre del Hijo de Dios, hermano, porque derramamiento de sangre desata poder. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Por eso los espíritus territoriales, cuando hay un derramamiento de sangre por asesinato, por accidente, ellos toman ese sacrificio. Por eso decimos: en esa esquina siempre hay un muertito. En esa colonia siempre asaltan, siempre matan. En esa colonia siempre hay algo que sucede. Siempre hay robo, siempre hay prostitución. ¿Por qué? Porque el pecado hace que se fortalezca el espíritu territorial. El derramamiento de sangre hace que se fortalezca ese espíritu territorial. Por eso hemos vivido en el sexenio pasado, vivimos con Felipe Calderón, vimos el peor momento sexenio, uno de los peores sexenios que ha tenido México, que ha sido a través del derramamiento de sangre. Se fortalecieron los cárteles saben sobre esto, los cárteles saben sobre satanismo, saben sobre magia, y saben que por eso ellos tienen que matar vidas de personas en ciertos límites con los estados de la república. ¿Por qué? Porque son sacrificios, porque saben que derramamiento de sangre desata poder. Por eso ellos, cuando van a hacer un traslado, cuando tienen algo, algún embarque, cuando ellos tienen que pasar droga de un lugar a otro, entonces ellos sacrifican vidas humanas. Y lo saben perfectamente bien, porque los líderes de todos los cárteles saben perfectamente bien el poder espiritual que hay. Y con el sexenio pasado que vivimos, de este hombre loco, Felipe Calderón, un hombre que hizo derramamiento de sangre impresionante, impactó a toda la nación y trajo una serie y desató espíritus territoriales por toda la república, hermano. Nombre masón grado 32, que el tipo estaba loco, hermano.
y entabló, no tan solo eran beneficios económicos para él, sino eran beneficios espirituales, porque así se lo pidió la logia. Su grado 32 para poder ascender al grado 33 era derramar y pactar esta nación, era derramar sangre desde el norte hasta el sur. Eso fue lo que hizo. Por eso se desató una serie de espíritus de violencia, de secuestro, de drogadicción, de trata de personas. Decía que luchaba junto con otra persona, diputada, en contra de la trata de personas, y trabajaban juntos para la trata de personas. ¿Por qué? Porque a través de este derramamiento de sangre, lo que trajo fue una maldición más para esta nación. Porque así son los demonios. Te van pidiendo de poco en poco hasta que te piden el derramamiento de sangre mayor. Por eso los satanistas, a los grados máximos, se les pide derramar sangre de alguien de tu propia familia, de tu propia sangre. Porque saben que si lo haces, entonces estás listo para matar y obedecer cualquier orden que te den. Si matas a tu propia sangre y si derramas sangre, aparte de tener poder, saben que pueden contar ellos pueden contar con ese hombre o esa mujer que hizo derramamiento de sangre de su familiar. Está dispuesto a todo. Por eso yo creo, hermano, que no hay nada que a ti y a mí nos pueda tocar, porque la poderosa sangre de Jesucristo está sobre nosotros. Porque ese poder que hay en ese derramamiento de sangre nos ha cubierto, hermano. ¿Cuántas veces no han hecho sacrificios, han hecho oraciones, han hecho ofrendas para tratar de erradicar este ministerio, esta iglesia? ¿Cuántas veces no hemos encontrado cosas aquí afuera? ¿Cuántas veces no hemos encontrado ofrendas, semillas, frutas, animales? ¿Cuántas veces no hemos encontrado? Pero hemos declarado que la sangre de Jesucristo es mucho más poderosa, porque es la sangre del Hijo unigénito de Dios, y el derramamiento de sangre del primogénito tiene poder, hermano, tiene poder. Vamos, dáselo fuerte. Por eso Satanás busca los lugares altos, los sigurat, alguien donde Satanás se manifieste, los demonios se manifiesten con conocimiento. Nimrod, el abridor de puertas, el abridor de un conocimiento diferente, extraño, oculto, mágico. Nimrod pasó este conocimiento a sus generaciones, y sus generaciones fueron y poblaron las demás ciudades, y empezó una contaminación a nivel mundial. Y es donde nosotros entendemos las puertas dimensionales. Y vamos a ver, abre tu Biblia por favor en el libro de Jeremías 33:3. Y solamente vamos a leer estos pasajes. Génesis capítulo 7 verso 11. Apocalipsis 21. Proverbios 3:20. Repito, Génesis capítulo 7, verso 11. Apocalipsis 21. Proverbios 3:20. Satanás no es omnipresente, pero él sí utiliza puertas dimensionales o espirituales. Una de las cosas que me da gusto es que ahora muchos de los predicadores famosos y algunos amigos míos han escuchado algunas enseñanzas que hemos estado dando ya a lo largo de 3 años. Y algunos de ellos se metieron a estudiar en base a los argumentos que dábamos tan sólidos. Se metieron a estudiar algunos de los temas. Que me dijo, yo soy fan de tu programa, y antes yo de bajar a predicar, te escucho. Y me dijo, y te felicito, porque tienes agallas. Y me dijo otras cosas más. Pero me dijo, me he metido a estudiar algunos de los temas que tú das, y la verdad me he sorprendido. Y muchos, a tantos hombres más que se han metido a estudiar, que han avalado lo que hemos hablado, y que han avalado muchas de las cosas que hemos enseñado, y que cada vez la revelación va creciendo mucho más.
Y van añadiendo algo más, algo nuevo. Y me da gusto, porque aparentemente son como temas como que de ciencia ficción, como que son muy sacados como de la manga, muy mafufos, muy como de cuál se fumó, pastor. Pero cuando tú entiendes el conocimiento revelado de la palabra y lo comparas con alguna base histórica, arqueológica, teológica, entonces te das cuenta que nos quedamos cortos. Y nos damos cuenta que Satanás conoce perfectamente bien. Por eso Satanás es Satanás, no por diablo, sino por viejo. Porque ha tenido mucho más tiempo aquí que nosotros y conoce todos los misterios. Por eso cuando se le acercó a Adán y a Eva, le reveló muchas cosas ocultas. No nada más tuvo una conversación de 10 minutos o 15, sino le dio toda una cátedra, todo un seminario. Por eso el Eterno le dijo: bajo los pies de quién te sentaste, quién te enseñó que estabas desnudo, quién te dio esa enseñanza que yo no te la di. Y estamos hablando que Adán y Eva cambió el chip, porque le dijo: esa no es mi enseñanza, eso es lo que yo no te sembré. Y para cambiar de opinión no necesitas 10 minutos, necesitas toda una cátedra. Aún para cambiar lo que Dios mismo, el Eterno, te habló, te predicó, te enseñó, necesitas una cátedra completa. Y eso fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva. Le cambió toda la información que Dios le había dado a ellos. Por eso le dijo: ¿quién te enseñó? Porque Satanás les dio un descubrimiento de la tierra y les habló misterios y les habló cosas ocultas. Cosas que los deslumbraron, cosas que ellos creyeron que también podían ser poderosos y como dioses, porque esa fue la mentira, y serán como Dios. Por eso es que el hombre y la mujer, Adán y Eva, se deslumbraron por todo el conocimiento, porque era tanto el conocimiento espiritual que ellos recibieron, que creyeron que podían ser igual que Dios. Por eso les dijo: ustedes están equivocados, eso yo no les enseñé. Y les costó salir del paraíso, hermano, salir de la presencia de Dios. Y Dios los humilló y les dijo: ustedes no pueden ser como yo, ni más grandes que yo. Dios los humilló. Y en ese conocimiento, les dio el conocimiento de ciertas cosas profundas espirituales que hoy usted y yo vamos a ver y que nada más vamos a tocar. El libro de Jeremías 33:3 dice, usted se lo sabe: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que tú nunca conoces. Ahora, déjeme decirle una cosa. Un científico, arqueólogo y arquitecto que es Luis Carlos Hernández de Elizondo, es un mexicano. Es un hombre que ya murió hace poco. Y este hombre tenía estas carreras: científico, arqueólogo y arquitecto. Este era un hombre que lo mandó a traer el Vaticano, porque se dieron cuenta la gente de la NASA que los cohetes que enviaban al espacio los enviaban de forma vertical, y cuando llegaban a la atmósfera no podían salir, y entonces los cohetes estallaban, o era como si rebotaran y se venían abajo. Entonces la NASA no encontraba el porqué. Le pidieron ayuda al Vaticano, pidieron algunos códices, los códices bizantino y los códices maya, y entonces dijeron: nosotros los tenemos, pero no tenemos el conocimiento de interpretarlo. Y buscaron al arquitecto Luis Carlos Hernández de Elizondo, un mexicano, y le dijeron: tú eres un experto en la cultura maya y en los códices, queremos que nos digas por qué razón los cohetes no logran salir al espacio. Y le dieron entrada a toda la biblioteca papal que tienen en la parte subterránea, ahí donde tienen las cartas del apóstol Pablo que no han salido algunas. Hay más de 100 y tantas cartas del apóstol Pablo y muchos otros códices y libros que ahí están guardados, y que ahí está la verdad de muchas de las historias de las naciones, pero que ahí están ocultos. Ahí tienen el códice bizantino y el códice maya. Y entonces este arquitecto empezó a estudiar estos códices, y le tardó 2 años, hermano, en descubrir por qué razón los cohetes no salían al espacio. Y él, en uno de los códices, sobre todo en el maya, él sabía que a través de una piedra que se ocupaba como una puerta dimensional, que es una piedra volcánica que los mayas utilizaban como un espejo. Yo tengo una piedra de esa, y entonces efectivamente tú ves como si fuera un espejo
Y esa piedra lo que hace es que transportaba a los mayas a otra dimensión. Ellos se ponían en posición de loto, y ahí cuando tú ves algunas ruinas arqueológicas y pinturas, te vas a dar cuenta que los mayas se ponían en esa posición, tomaban esa piedra volcánica y entonces entraban en una ascensión al espacio. Ellos lograban ascender al espacio. Por eso es que tenemos algunas pinturas en donde los mayas están en el espacio y algunas tienen un casco como de un astronauta. Eso es sorprendente. Y entonces es sabido que los mayas podían tener ese ascenso al espacio, pero ellos sabían que a cierta hora del día, por la mañana, se abría una puerta dimensional, por lo cual ellos podían salir y entonces contemplar los astros. Ellos lo sabían tan perfectamente bien, y este arquitecto lo que hizo fue descubrir ese portal. Y entonces este hombre le dijo a la NASA: bueno, yo ya estudié los códices mayas, bizantino y maya, y nos enseña, se abre un portal. Es por ahí por donde los cohetes salen, los cohetes norteamericanos. Hoy ya descubrieron puertas dimensionales los rusos y los chinos. Entonces los cohetes no son lanzados en forma vertical, sino los cohetes son inclinados de tal forma que se dirigen y pueden salir al espacio. Por eso es todo debidamente calculado. Ahí importan los minutos, los segundos y las milésimas de los segundos. Porque si llegan a calcular mal, esa puerta dimensional se cierra y ya no puede salir ese cohete y se produce un accidente. De la misma forma, el ascenso a la Tierra, ¿sí?, la entrada a la Tierra está debidamente programada. Y es a través de ciertas coordenadas por donde se abren portales espirituales. Y ellos pueden tanto descender como ascender. Y eso lo sabían los mayas, hermano. Por eso existe una pintura de un rey llamado el rey Pacal. Cuando tú estudias la pintura del rey Pacal, te vas a encontrar en Palenque, te vas a encontrar que en el año 1949 este arqueólogo descubrió esta tumba. Y encontró que Pacal medía aproximadamente 1,70 m. Cuando la estatura de una persona maya de aquel tiempo era de 1,40 m. Las mujeres medían de 1,20 a 1,30 y los hombres hasta 1,40 llegaban. Por eso cuando descubrieron la tumba de Pacal y se dieron cuenta que este hombre medía 1,70, usted ya sabe por qué medía 1,70. Y lo vimos hace 8 días. Y entonces encuentran la tumba de Pacal, y en la lápida encuentran un relieve con la figura de este rey. Y se encuentra en posición semiacostada en una silla con un cinturón de seguridad, con los pies apoyados en unos pedales, controles hacia el frente, tornillos, resortes, un tablero, palancas en la mano. En la nariz de Pacal se observa un aparato para poder respirar, un casco de astronauta. En la parte trasera del vehículo donde está sentado Pacal se ven llamas de fuego saliendo, o se ven llamas saliendo de la nave. Esto es algo que la NASA, cuando lo estudia, dice: esto hay mucha similitud en un transbordador de nosotros, en un transbordador espacial. ¿Cómo es posible que los mayas, y sobre todo este rey de 1,70, y este rey maya es que tenía ascenso al cielo? Y era a través de estos códices mayas que él tenía, y ellos sabían perfectamente bien. Arqueológicamente nosotros podemos decir: las puertas dimensionales sí existen. Teológicamente existen, claro que sí. Arqueológicamente existen y ahí están. Cuando fui a Perú, hermano, una puerta dimensional por donde un hombre entró. Lo estaban persiguiendo los conquistadores, los españoles, y el hombre entró en una puerta dimensional y desapareció. Y cuando los españoles llegaron, se dieron cuenta, era solamente una pared. Eso está documentado. Stonehenge, una puerta dimensional. Volcanes son puertas dimensionales. Mares son puertas dimensionales. En el Polo Sur es por eso que se abre el mar, se parte el mar, y de ahí salen naves espaciales, dicen algunos, o seres espaciales.
que entendemos ahora que son demonios. Por eso hablábamos hace 8 días de gigantes, hombres o demonios. Y es por eso que a través de esas puertas dimensionales entran y salen y tienen contacto con los hombres. Adolfo Hitler sabía perfectamente bien esto. Por eso lo que hizo fue al Polo Sur y entonces conquistó esa puerta dimensional. Y los estadounidenses, cuando vencieron en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hicieron los rusos y los estadounidenses fue tomar esa puerta dimensional en el Polo Sur, algo que se llamaba la puerta del túnel y que existe. Y Adolfo Hitler sabía perfectamente esto, por eso él pudo controlar ciertos puntos en el mundo de dimensión espiritual. La NASA encuentra 16 puntos coincidentes entre el dibujo de la lápida de Pakal y una cápsula espacial actual. Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia acerca de las puertas dimensionales? Dice en el libro de Génesis 7:11, Proverbios 3:20 y Apocalipsis 20:1. Y con esto vamos a terminar. Proverbios 3:20 dice: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Una vez más, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Apocalipsis 20:1. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. La palabra abismo en el hebreo significa un tubo profundo o una corriente profunda. Por eso nosotros lo que vemos en los espacios es un gran espiral que es un abismo, es un hoyo negro, los famosos hoyos negros, los famosos espirales en el espacio. La Biblia nos habla acerca de abismos, tubos por donde se tiene entrada y acceso, algo que es profundo. Repito, en la guerra espiritual, cuando vemos guerra espiritual, nosotros entendemos volcanes como puertas dimensionales, de ahí salen seres, y eso lo da a saber nuestros ancestros, hermano. Por eso es que sacrificaban vidas en los volcanes, porque de ahí surgían espíritus que les daban conocimiento a los hombres, que les daban favor. De ahí surgían de los volcanes. Grutas es otra puerta dimensional. Grutas, volcanes, mares, ríos, bosques. El Gran Cañón es una puerta dimensional. Hoyos negros, espirales en el espacio, son puertas dimensionales. ¿Qué tiene que ver todo esto, hermano? Es que hay ciertas puertas dimensionales que están abiertas en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes puntos de un país, que cuando nosotros las logramos identificar y las cancelamos, entonces impedimos que espíritus salgan más. Pero como la iglesia no tiene conocimiento de esto, entonces esos espíritus siguen saliendo y siguen haciendo daño a la gente. Hay otras puertas dimensionales que son creadas naturalmente, pero otras que son creadas por el mismo hombre. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. La Biblia nos dice que entonces los abismos fueron abiertos. La Biblia teológicamente sí nos dice que hay puertas dimensionales. Y concluyo. Segunda carta de Corintios, capítulo 2. Y el libro de Hechos, capítulo 8, verso 38, nos describen sobre 2 hombres que tuvieron acceso a una puerta dimensional. Mateo, capítulo 17, verso 1. Hechos 8:38 y el segundo libro, o la segunda carta de Corintios, verso 2, capítulo 2, verso 1. Aquí vemos a un hombre llamado Pablo, que él pierde la cuenta cuántas veces va al cielo. Dice: yo ya he pedido, conozco un hombre que ha salido de su cuerpo, ha viajado al espacio, ha viajado al tercer cielo. Dice, y eso no le pasa una vez, le ha pasado muchas veces. Los teólogos dicen que se refería a él mismo.
Pero como una forma humilde, él no quiere decir que es el mismo, sino dice, conozco un hombre fuera del cuerpo, no lo sé. Dice, pero este hombre salía y ascendía al tercer cielo y viajaba una y otra vez. ¿Y cuántas veces? No llevo la cuenta, dice. Muchas ocasiones. Este hombre era arrebatado y era llevado al tercer cielo. También otro de los hombres es Felipe, cuando está predicando y de repente dice, enseguida el oficial mandó para el carruaje bajo Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y apareció en otro lugar, hermano. En pocos segundos se fue quitado Felipe de este hombre que había bautizado, a este eunuco, y aparece en otra ciudad. Jesús sube al monte y se abre una puerta por la cual logra ver a Moisés y a Elías. Curiosamente la Biblia dice que nadie puede pasar de aquí para allá. ¿Por qué entonces Moisés y Elías sí pudieron? ¿Qué fue lo que miró? Una puerta se abrió. Y también el Antiguo Testamento dice que Jacob miró una escalera y que entonces dijo, ahora mira, que Jesús, que Jacob vio una escalera, que ángeles ángeles bajaban y descendían, y Jesús dijo, ahora también verán al Hijo del Hombre en todo su esplendor, ángeles que suben y que bajan y que sirven, me servirán. Jesús abrió una puerta dimensional para que los ángeles descendieran, y si los ángeles de Dios pueden hacerlo, también los demonios, a través de ciertas puertas naturales que se abrieron. Esto está comprobado y vamos a ver algunos videos, algunas fotos la próxima semana de cómo testimonios de gente que solamente pasa de una esquina a otra y pasa a otra dimensión. Y esto científicamente está comprobado porque la Tierra gira de una forma en su eje y hay ciertas puertas energéticas las cuales se abren y logran en el tiempo y espacio abrirse estas puertas. Esto es lo que la Biblia nos habla. Pero esto lo vamos a ver la siguiente semana.